opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen, aunque sea lunes feriado, ahora lo podrá disfrutar con mayor tranquilidad para opinar. Tengo el gusto de compartir esta mesa de lunes con Eduardo Torreblanca Jax, con Víctor Hugo Hernández y con Eduardo Manzanares, compañeros del mismo dolor por no estar descansando, a eso me refiero. ¿Cómo están? Bien, gracias Paco. Buenas tardes, tal, compañeros. Paco? Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, fue un lunes especial, sin duda. Buenas tardes. Y yo no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero finalmente hoy, después de muchos años de problemas, de bloqueos, de machetes, de lo que ustedes quieran, finalmente tenemos un nuevo aeropuerto internacional en nuestro país, el aeropuerto Felipe Ángeles, que deberá de tener también las cosas, no todo es bueno, pero también, sin duda, es una fecha histórica. No sé cómo lo vean ustedes. Inicio contigo, Eduardo Torreblanca. Bueno, en la medida en que cumple una de sus obras emblemáticas, a mí me parece que es muy buena noticia para el presidente. No sé si sea tan buena noticia para el país, porque pasamos por alto que todos los impuestos que se aplican a las personas que toman o aterrizan o toman un avión para despegar a irse a otra parte de México o del mundo, pagan un impuesto que durante los siguientes 20 años está etiquetado a pagar los bonos que nos costó la cancelación, los bonos existentes y que tenemos que cumplir por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Son 20 años, son 2 décadas. Y que el aeropuerto, al menos la Terminal 2 de la Ciudad de México, tiene daños estructurales importantes después del terremoto del 17, que no hemos podido atender con oportunidad y que no lo podremos hacer porque todo lo que sería un ingreso extra por los impuestos correspondientes van a ir a parar a otros bolsillos. Finalmente es el costo de una decisión que a mí me sigue pareciendo absurda. Bueno, vamos a entrar en un rato más con ese tema y me quedo, lanzo la pregunta después de lo que acabas de decir, Eduardo, porque además ese impuesto va a bajar. No solamente no se va a destinar, no se va a tener para destinarlo al mejoramiento, sino que además va a bajar su tarifa. Pero bueno, Víctor Hugo Hernández, ¿qué opinas? Bueno, no estoy muy de acuerdo con Lalo, creo que está siendo muy severo en este momento. Siento que estamos más bien ante un momento de felicidad, de gusto, caray, ¿por qué no decirlo así? No todos los días se estrena un aeropuerto o un sistema aeroportuario como este. Y lo que Lalo dice, que está bien fundamentado sin duda, creo que va a tener que vivir la experiencia del tiempo, de los días, de los meses y saber realmente. Todavía es pronto, es cierto, el presidente cumplió con la fecha acordada, sin embargo está claro que este sistema aeroportuario todavía tiene que pasar varias pruebas de fuego. Entre ellas, pues bueno, las autorizaciones que se tienen que tener por parte de Estados Unidos en materia de seguridad, ver también si en un corto tiempo se logra reponer o se logra arreglar ese problema de transporte terrestre que en este momento se está teniendo y que no se sintió por ser un día, pues un día de descanso y en muchos sentidos, ¿no? Inhábil, pero que ya veremos cómo enfrenta el paso de los días, semanas y meses. Por otro lado, también enfrentará la prueba realmente que tanto se discutió y se habló sobre la vigencia del cielo, pues, del cielo, del espacio aéreo, si realmente, como decían muchos expertos, se iba a convertir en un auténtico problema. Es un esfuerzo interesante que vale la pena seguir. Creo que es pronto para hacer una crítica negativa. De entrada, no conozco el aeropuerto físicamente, más que por lo que hemos visto en nuestros videos, de nuestros espacios que hemos transmitido. Se ve bonito, como todo lo nuevo, que es bonito. Habrá que ver su funcionalidad y habrá que ver cómo lo reciben las líneas aéreas, que finalmente son las principales, digamos, involucradas en esto, y el público que naturalmente tendrá que enfrentar los retos de las distancias, de los traslados, ver si realmente sirve de desfogue a los 73 aeropuertos que operan en el interior del país o si va a convertirse en un embudo más. Sin duda, muchas las dudas, los cuestionamientos, y le vamos a agregar todavía más, pero bueno, antes de entrar en la materia, Eduardo Manzanares, ¿tu opinión es un día, una fecha histórica o no?
No lo considero, bueno, es un día histórico para Andrés Manuel, sí, desde luego que sí. A final de cuentas llegó la fecha prometida por él, 21 de marzo del año 2022, y de una manera o de otra, y si me permiten utilizar aquella frase que hizo célebre Felipe Calderón de haiga sido como haiga sido y en las condiciones en las que esté, pues a final de cuentas se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a un costo muy elevado. Yo coincido con Eduardo Torreblanca en el que no debemos estar pagando tanto por un capricho de Andrés Manuel, porque realmente fue un capricho. A final de cuentas, Expuru le vendió la idea de Santa Lucía y con esa idea de que todo lo pasado está bañado en pudredumbre, que está bañado en corrupción y todo lo tenía que eliminar, y aparte fue una promesa de campaña. Entonces, pues termina cancelando el aeropuerto en Texcoco y medio cumpliendo lo que prometió, porque eso sí lo tengo que decir, tengo que ser muy claro, porque no cumplió realmente con todo lo que prometió que hoy se iba a inaugurar, porque no está el tren de alta velocidad que conecte Toluca, porque no están las vialidades habilitadas para poder llegar de manera pronta, eficaz, eficiente al aeropuerto Felipe Ángeles, y porque el aeropuerto no puede estar operando de manera completa como se dijo que iba a estar operando, ni siquiera con sus pistas. Entonces, estamos pagando un precio demasiado alto por no darle solución a un problema aeroportuario en nuestro país. Porque al final, sobre todo en el centro del país, porque no se les va a dar solución al problema que existe de saturación del espacio aéreo, porque está muy desaprovechado Toluca, porque no se está aprovechando Puebla, y porque simplemente ya el aeropuerto de la Ciudad de México no da más. Y el aeropuerto Felipe Ángeles, a como está ahora, no le va a ayudar en mucho o en nada. Todavía falta mucho incluso por recomponer el espacio aéreo, apenas va la primera fase, falta la segunda. Es decir, que el aeropuerto Felipe Ángeles está supeditado al aeropuerto de la Ciudad de México. La torre de control del aeropuerto de la Ciudad de México es la que termina ordenando incluso el pase a la torre de control del aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, para lo que en teoría debería ser este aeropuerto, que es para solucionar el problema del espacio aéreo en el centro del país, pues no le va a dar solución. Entonces, creo que estamos haciendo mucha feria, mucha fiesta para un cumpleaños de 3 años. Mucha fiesta, mucha celebración, dices, Eduardo. Veo, los Eduardos están más o menos en la misma tesitura, sí. Víctor. A ver. Completamente en desacuerdo con mis buenos amigos, con los dos Lalos. Creo que no están viendo bien con objetividad este problema o este tema. Es cierto que el haber echado atrás el aeropuerto de Texcoco representó un gran dilema y un gran problema para este país cuando se habla sobre todo de pesos y centavos. Pero mira, también algo positivo de esto es que a la luz de la inauguración de este aeropuerto hemos venido conociendo nuevos aspectos que no conocíamos de lo que estaba realmente pasando en el aeropuerto de Texcoco. Se nos había dicho que se quitaba por una cuestión de corrupción. No fue así. Sí, fue un factor que jugó. Hoy sabemos que era un negocio redondo de muchos, cuando vemos la compra de materiales y cuando vemos la compra como se estaban haciendo los terrenos aledaños y lo que se planeaba hacer alrededor, porque no era tanto el aeropuerto el negocio, lo que querían era hacer un negocio con todas las arterias que conectaban a este aeropuerto de Texcoco. Pero hoy que también muchos siguen en el negocio, Víctor. Muchos siguen en el negocio. Seguramente, pero bueno. Pero hoy sabemos que realmente el problema fundamental tenía que ver con el terreno, con el suelo sísmico, con un lugar muy fangoso. Es cierto que se dice que actualmente, como decía el fundador de ICA, en cualquier parte del mundo los problemas de ingeniería técnica se pueden resolver. Sí, el asunto era ¿a qué costo? ¿Se puede construir sobre el mar? Sí, pero ¿a qué costo? México no tiene esa capacidad para poder hacer esos gastos. Uno. Dos, y el gran problema del que luego supimos era... Claro que la tiene, perdón. No. ¿Por qué? Pero sí la tiene, Víctor. O sea, discúlpame. Los ingenieros mexicanos tienen para construir sobre el mar y lo que sigue. Mira, si no se construyó cuando Vicente Fox el aeropuerto fue por un tema político. Si no se construyó con Felipe Calderón fue el tema político y el PRI ahorita se debería estar revolcando de coraje porque fue gracias al PRI y gracias al PRD que no se construyeron los aeropuertos. Y la lentitud
de Enrique Peña Nieto para construir el aeropuerto internacional de Texcoco. A ver, te lo concedo. Es cierto, tenemos calidad ingenieros técnicos. Hoy se demostró también que los ingenieros militares son de primer nivel. Para mi gusto es gente muy competente. Pero el problema no solo era ese, Lalo, era que también iba a costar un dineral mantener el aeropuerto. Ese no solo era lo que nos iba a costar hacerlo, sino mantenerlo. Después la reparación de líneas, la reparación de las pistas, iba a ser un barril sin fondo. No. Se paga con la tarifa de no los lo digo aeropuertos. Yo, lo dice, así viven los aeropuertos. Lo dice Javier Jiménez Espriu en su libro La cancelación del pecado original de AMLO. Javier Jiménez Espriu creo que es un hombre que merece nuestro respeto y lo pone en la mesa. Adelante. Tiene todo mi respeto, Javier Jiménez Espriu, como ingeniero, como estructurista, pero no con una visión Andrés Manuelista del aeropuerto Felipe Ángeles y de lo que sucede en la Ciudad de México, porque eso sí hay que decirlo, es una visión Andrés Manuelista de Jiménez Espriu. Ahí sí coincido. Vaya, o sea, imagínense que no se pudiera construir el túnel por debajo del Canal de la Mancha. No, claro que tenemos para eso y más. No es que no se pueda construir. ¿De qué viven? Los aeropuertos viven de la tarifa del uso de aeropuerto. Pero los pagamos, no solo el costo económico. A ver, Eduardo Torreblanca. Los costos los pagan los consumidores. Eso no era problema. Así es. Víctor, yo creo que es la dimensión histórica de la obra. Porque ¿para cuánto nos va a alcanzar el aeropuerto de Felipe Ángeles? Para 10 años, y no lo digo yo, lo dicen los especialistas en el ramo de la aviación comercial. Bueno, no le dan más de 10 años cuando tengamos que sentarnos otra vez en una mesa y decir, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, por eso, pero para como somos en México, ¿cuánto tiempo nos sentamos a pensar? El hub más importante de América Latina. ¿Cuánto tiempo nos sentamos a pensar en el Benito Juárez? Así somos en México, tristemente. No, pues mal hecho. Mal hecho. Totalmente de acuerdo. Víctor. Ahora, esos mismos especialistas que dicen que no va a dar para mucho este complejo, que es todo un complejo aeroportuario, pues también fueron los mismos que decían que los aviones no iban a poder volar. Claro, estamos todavía sujetos a verlos realmente, pero que se nos iba a atravesar un cerro y que no íbamos a tener el cielo suficiente. Fueron los mismos que decían lo mismo, que señalaban eso. Ahora, había también un impacto social, un impacto social que se dimensionó y creo correctamente en el aeropuerto de Texcoco, en el sentido de que eso iba a generar obviamente una plusvalía de todos esos terrenos, iban a subir de precio, iban a hacer su gran negocio todas estas personas, pero aparte iba a haber una expulsión de gente pobre. Millones de pobres iban a tener que ser expulsados del área del Benito Juárez. Esa fue otra de las razones que obligó a tomar la decisión de mover este aeropuerto. Víctor, pero no tomamos en cuenta, y seré breve, la oportunidad histórica para rehabilitar el Valle de México. Con un pulmón en serio que sustituiría las instalaciones de la Terminal 1 y de la Terminal 2 del aeropuerto. O sea, a mí me da mucha pena que este país merece un aeropuerto de primer orden en América Latina y tengamos de veras una terminal que más se antoja un centro de acopio de granos básicos de Conasupo, la verdad. Sheinbaum, la señora Claudia Sheinbaum ya habló sobre eso. Hasta y según lloró. Tengo entendido, parte de esos grandes terrenos del aeropuerto de Benito Juárez van a convertirse en un gran parque ecológico, en un gran bosque, hasta donde sé. ¿Del Benito Juárez? ¿Cuándo? Sí, pero no puedes, pues, no puedes porque el aeropuerto Felipe Ángeles no puede con toda la carga aeroportuaria de la Ciudad de México. No puede solo la Ciudad de México. Si no tienes Puebla, si no tienes Toluca, si no tienes el aeropuerto Morelos. Felipe Ángeles funcionando al 100%, no puedes eliminar el de la Ciudad de México y crear un parque ecológico. Vaya, aquí yo creo que debemos entender una cosa, que no hay desarrollo sin que primero pudiese llegar a haber alguna afectación, pero el mismo desarrollo va a terminar beneficiando a algunas personas que se vieron afectadas en un principio. Otra, se nos ha dicho desde la campaña de Andrés Manuel que había corrupción, que cientos y miles de personas iban a vivir perjudicadas. A ver, ¿dónde están las pruebas? Si hay corrupción, ¿quiénes están en la cárcel? ¿Dónde están las denuncias penales? Y si en verdad iba a haber algún problema, carambas.
Y en Santa Lucía, simplemente ojo, son acusaciones sin fundamento. Ojo, en Santa Lucía habría que ver si no hay corrupción. Que como bien dice Víctor Hugo, yo respeto y admiro el trabajo del Ejército Mexicano, de este equipo. Finalmente son grandes constructores, entre otras muchas cosas. No dudo de la viabilidad del aeropuerto, pero por ahí asomaron ya empresas fantasma. De opacidad, sí, contratos. Habría que pasar a revisión, porque también aquí se cuecen las habas muy fuerte en este gobierno, en este terreno específico. En este y en otros, ¿no? Sin duda. Víctor. Sí, estoy de acuerdo. Todavía yo no estoy dándole, digamos, una carta una carta abierta totalmente a este gran proyecto. Al igual que ustedes, tengo mis dudas. No lo conozco físicamente, no soy especialista en el tema, pero sí creo que merece el beneficio de la duda. Y sí también estoy convencido de que si este proyecto no jala en la dimensión que Andrés Manuel López Obrador lo dijo, lo vamos a empezar a ver, porque a diferencia de los meses pasados, nos la pasamos teorizando, señalando, criticando, explicando por qué no, lamentando no haber hecho el otro aeropuerto, lamentando las cuestiones de corrupción. Bueno, estamos ya en el tiempo de los resultados. Ahora vamos a empezar a ver. Quiero pensar que este comienzo, que es un comienzo modesto, finalmente va a contribuir a formar todo un conjunto de política aeroportuaria que permita desfogar el centro, que ese es el gran problema, y darle salida a los 73 aeropuertos locales que tenemos, y que entre los 3 aeropuertos, tal vez incluido Toluca, que languidece ahora, podrá convertirse en una especie de hub o de estructura que ayude realmente a darle salida a ese cuello de botella. Ese es mi deseo, es mi intención. Me puedo equivocar, pero más vale que no me equivoque, porque si me equivoco, el costo va a ser altísimo, no solo para Andrés Manuel López Obrador, sino para todos los mexicanos. Y para el crecimiento económico, que perdemos de vista esto, no solamente lo que cuesta, sino lo que no aporta al crecimiento económico del país o a la desconcentración de las decisiones en el centro de la República. Eso debió haber sido un aeropuerto en Tizayuca, tenían todo para hacerlo, pero ganó Atlacomulco, y los políticos priistas jalaron la cobija más fuerte del lado del Estado de México, y ahí se torció todo. Y México nunca será grande si seguimos privilegiando a un grupo de empresarios fomentados y cobijados por un grupo de políticos. Eso es lo que pasó. Esa decisión debió haberse tomado con Fox, y hubiera sido la mejor decisión pensando en el crecimiento y una distribución equitativa de las oportunidades económicas en este país. Manzanares. Completamente de acuerdo contigo, Eduardo. Los aspectos políticos le ganaron. Hay que recordar que fue lo que el PRI dijo en su momento cuando recién Vicente Fox ganó la presidencia de México. A todo, no. Por estatuto político, a todo, no. Por eso, en un inicio yo lo comenté. Ahora los priistas deberán estarse revolcando por todo lo que hicieron y dejaron de hacer en el pasado, porque a final de cuentas sus decisiones del pasado están afectando el futuro económico y desarrollo y competitivo de nuestro país. Lamentablemente para nosotros así es, porque Felipe Ángeles no nos va a hacer más competitivo. Felipe Ángeles no nos va a ser un país que se pudiese llegar a considerar con un hub de distribución aeroportuaria a todo el mundo, eso lo vamos a ver quizá dentro de unos 6 o 10 años, siempre y cuando se hagan otras cosas, porque caso contrario, seguimos pensando en chiquito, compañeros, seguimos pensando en un plan sexenal de desarrollo en lugar de tener un plan a 30, 40, 50 años, y que independientemente de la política y de los políticos se pueda ir alimentando a futuro para pensar en el crecimiento del país y de la sociedad. Seguimos pensando en chiquitito, lamentablemente. Primero habrá que recuperar la categoría número 1 a nivel internacional. Primero eso, que todavía no lo tenemos. 2, habrá que enamorar, déjeme decirlo así, a las líneas aéreas internacionales para que quieran volar, cosa que está haciendo ahora el presidente, tratando de negociar y de atraer a los y platicando con los CEOs de estas empresas. Vamos a ver qué pasa, pero también habrá que estar
muy a la expectativa de el tema político. Hemos hablado de lo social, de lo económico, pero en lo político beneficia al presidente. Estamos hablando de que estamos a prácticamente 12, 13 días de la revocación de mandato. Estamos hablando de que estamos a 2, 3 meses de las elecciones intermedias. ¿Tendrán una repercusión política para Morena y para el presidente? Mira, yo no sé si el aeropuerto contribuya, pero que sus mocosos de su jardín de niños siguen de danzo de patadas antes del proceso de elección para revocar el mandato al presidente y le están echando a perder la fiesta. Entre Gertz y Scherer, la verdad es que dejan ver un ambiente lamentablemente acrítico e irresponsable hacia el futuro político de este país. Vamos a entrar en un momentito más a ese tema. Antes, déjenme nada más ver el aspecto político del AIFA. Víctor Hugo. Sí, claro que sí le beneficia. Mira, bueno, lo que sí considero es que son proyectos como ocurren con muchos sexenios precipitados, ¿no? Entiendo el voluntarismo de un presidente, entiendo también que las fechas fueron marcadas más por una concepción política que real. De ahí los resultados que ahora estamos teniendo, que tenemos ahí una cantidad de cabos sueltos, porque esa es la realidad. Hay mucho cabo suelto todavía, aunque el presidente dice que para él ya está entregado y ya está en funciones al 100%. Es obvio que no es así. Pero finalmente sí le da dividendos, ¿cómo no? En un país tan necesitado de obra pública de esa dimensión, con una publicidad como la que se ha estado generando, una propaganda que se ha estado generando desde hace días, creo que sí le va a dar dividendos. Aunque Víctor, perdón, nada más preguntando, aunque no va destinada a esas huestes del presidente ni de Morena, y esto lo digo porque incluso el mismo presidente decía hace un par de días, es una obra extraordinaria, magna, un orgullo para México, pero debemos pensar que no todos podemos viajar en avión. 40% tal vez, 40% son 50 millones de mexicanos. Un chorro, ¿Sí? chorro. Sí, pero no. El otro 60% no puede y es a quien finalmente le habla. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, no solo estamos hablando de aviones, no solo estamos hablando de pasajeros, es cierto, realmente los vuelos siguen siendo en este país para gente todavía de privilegio. Estamos hablando de todo un complejo, de una ciudad aeroportuaria que tiene, de un detonante social en esta parte del país. Vamos a ver toda una serie de desarrollo que va a generar más beneficios, más empleo, va a dar más apertura a muchas otras actividades. No solo es el aeropuerto como tal, es una ciudad prácticamente. No te veo muy cierto, Eduardo Manzanares. A ver. Sí, y discúlpame, Víctor, casi siempre coincidimos, pero también en las disidencias está el crecimiento y el conocimiento. Mira, claro. ¿A quién le beneficia? Al ejército mexicano. Porque la ciudad, a final de cuentas, Santa Lucía seguirá siendo Santa Lucía. Y todo este desarrollo inmobiliario del que hablas, va a ser un hotel. Los demás son casas de los soldados que se tuvieron que reubicar para la construcción de las pistas y para todo el sistema de Felipe Ángeles. No es tanto así como que la explosión de lo que va a ser la derrama económica alrededor, ni por calles, ni por carreteras. No va a ser así. No es un cuartel militar, Lalo. No es un aeropuerto militar. Por la obra pública fue beneficiada. Es un aeropuerto, claro que es un aeropuerto militar, con pistas aéreas civiles, pero claro que es un aeropuerto militar. Administrado por militares, está pero Santa Lucía, hay que ver lo que es una base militar, por favor. Hay que ver lo que es una base militar donde operan aviones de guerra. Va a haber también, claro que va a operar, pero realmente tiene una función social. Ahí van a llegar. No la veo la función social a final de cuentas. No el aeropuerto. Y la zona va a crecer. Ángeles, ahí sí, no le veo la función social. La zona yo creo que va a crecer con el tiempo, es necesario, ¿sí? Claro. Se va a ver obligada y es un punto estratégico en el terreno económico, va a tener que crecer. Pero eso va a conllevar servicios, hoteles, avenidas, casas. Tendrá límites. Es natural, es una parte de un rompecabezas que improvisamos en México a partir de muchos sexenios. Sí. Realmente haber pensado en un hub aéreo
con la idea de que si fuera el más destacado en América Latina, hubiera sido una verdadera palanca para el desarrollo nacional. Pero no lo quisimos ver así, porque en México seguimos pensando chiquito, así chiquito. Y por eso nos merecemos esos aeropuertos, porque no somos capaces de ver más allá de 6 años. Este país se construye cada 6 años y es una vergüenza. Mientras los asiáticos están pensando en 80 años, nosotros seguimos pensando en 6 años y a ver a qué color le cambiamos y cómo le ponemos el aguilita diferente, porque yo sí vengo aquí a hacer historia. Lleno de parches. Por eso nos va como nos va. Claro que sí, por supuesto. Así es. Eduardo Manzanares. Sí, no, coincido. Y mi postura es eso. Mira, ok, ya está el aeropuerto, ya cancelaron Texcoco. ¿Qué es lo que sigue? El problema es eso, que no sabemos qué es lo que sigue, porque estamos hablando de un aeropuerto que se construyó por capricho de una persona, en donde no se tiene claro, porque así nos los han demostrado a lo largo de estos 3 años, que no se tiene claro cuál es el siguiente paso. Destruyeron la educación en México sin saber qué es lo que iban a hacer y cómo lo iban a hacer. Destruyeron el sistema de salud en México sin saber qué es lo que iban a hacer y tenemos las consecuencias de ahora. Destruyeron el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sin saber realmente qué es lo que se iba a hacer con los resultados que tenemos hoy. Sí. Digo, al final de cuentas, ¿le va a beneficiar a Andrés Manuel? Sí, pero también y únicamente a Morena, ¿eh? Pero estamos confundiendo, estamos mezclando cosas. No necesariamente a México, A ver, Lalo mezcla salud y educación y habla de proyectos destruidos y como ende deduce que el aeropuerto es también un proyecto fallido, destruido. Mi otro Lalo, mi querido Lalo Torreblanca, dice dos grandes verdades, que estoy completamente de acuerdo. Este país, los empresarios y los políticos, esa relación y esa colusión le ha hecho un gran daño a este país y está claro que el retraso tiene mucho que ver en esa relación con malos empresarios mexicanos que más que empresarios son vivales de la política que saben hacer negocio a costa del país. Esa es una gran verdad. Como también es cierto lo que señala con que este país se reinventa cada 6 años. También eso es cierto. Muchas veces los caprichos de los presidentes los pagamos y los pagamos caro. Pero de ahí deducir que el aeropuerto va a vivir una situación por todo lo que eso señalan, se me hace una analogía no correcta, no va en ese camino. Sí, sobre todo, a ver, no le dan ni la expectativa de que puede funcionar. No estoy haciendo analogías. No, mencionas salud, mencionas educación, mencionas fracaso en estos sistemas y luego por ende dices el aeropuerto es resultado de lo mismo. Pues no. Bueno, a ver, entonces por alusión ahí voy. No estoy haciendo analogías. Estoy comentando que el actuar de esta administración es destruir sin tener pensado cómo le van a hacer para construir lo que destruyeron. Y todo se va, alá y se va. Ahora sí que voy a ocupar una jerga muy jarocha, el chilam balam. Entonces, no es así. O sea, no estoy haciendo una comparación de lo que el aeropuerto vaya hacia la educación o vaya hacia la salud, no, sino lo que esta administración nos ha estado demostrando a lo largo de estos 3 años, que primero destruyen sin tener en claro qué es lo que van a hacer para poder sustituir eso que están destruyendo. Y eso es el tema, porque tampoco el aeropuerto va a solucionar el problema que tenemos de saturación del espacio aéreo en el centro del país. Y lo hicieron simplemente por capricho de una persona. Nos tenemos que ir a un corte. Perdón, Víctor. Un comentario final. Sí, nada más rápido. Si esto hubiera sido un capricho, ¿por qué no lo pudo hacer Fox? ¿Por qué no lo pudo hacer Felipe Calderón? Vino a hacerlo Andrés Manuel López Obrador. No, respuestas. Porque ahí está. Respuestas hay, Víctor. Perdón, ahí sí. Respuestas hay y muchas. Y los otros presidentes no pudieron hacer muchas de las cosas que hace hoy Andrés Manuel López Obrador por muchas razones. Pero bueno, más allá de eso, rápidamente. Pues esas muchas razones hacen la diferencia. Hace la diferencia. Vámonos rápidamente a un corte, pero antes, rápidamente, muy breve, no veo que le den expectativas a este aeropuerto hacia adelante, que lo vean que puede funcionar. Yo no. No las hay. No, por eso. Yo no. Tú no. Eduardo Torreblanca. No, yo la verdad, por mucho que dé, no va a dar lo mismo que hubiera hecho una cosa estratégica e integralmente pensada. No.
Ok, Eduardo es un Manzanares. parche más. Quisiera pensar que sí, ojalá sea así, lo dudo mucho ahorita. Vámonos rápidamente a una pausa y regresamos con más de Para Opinar. Ya estamos de regreso para opinar. Vaya bloque que acabamos de tener en el entorno del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Bueno, ya pasamos a otra cosa, porque hace un momento lo mencionaba Eduardo Torreblanca Jax y voy a retomar parte de ello. Lo que está pasando, lo que se plasmó este fin de semana en la revista Proceso, marca, para mi gusto en lo personal, confirma y reconfirma lo que hemos venido diciendo a lo largo ya de varias semanas aquí en Mega Noticias, y bueno, evidentemente también darle a los columnistas, a otros medios de comunicación, en el entorno de hablar de que hay una ruptura, una fractura grave en el interior del gabinete presidencial. Lo que este fin de semana revela Julio Scherer en la revista Proceso, y lo llama la trama perversa, y dice, es tiempo de hablar, ahora sí es tiempo de hablar, ¿sí? Sale valga el término, deja el silencio para señalar a dos personajes con el que ya aquí mismo lo platicamos en su momento, ¿sí? Lo señalábamos como confrontado. Primero con Alejandro Gertz Manero y también con Olga Sánchez Cordero. Lo señala a ambos de una práctica común, la extorsión. ¿Cómo lo ves, Eduardo Manzanares? Tenemos problemas ahí con Lalo. Vamos a retomar. Víctor Hugo Hernández. Bueno, creo que es una de las crisis más graves que ha tenido el presidente en cuanto a su gabinete, a su gente se refiere, ¿no? Finalmente habíamos visto algunos zizizapes, algunas situaciones ahí de confrontación, pero nada tan grave como esto por de quien se trata. Estamos hablando finalmente de tres personajes claves en el equipo del presidente, ni más ni menos el responsable de la justicia en este país. Por otro lado, su asesor jurídico, su hermano, el consejero jurídico, su hermano, y por otro lado, pues nada menos que la exsecretaria de Gobernación. Finalmente política, pero sí se pone en evidencia, como tú bien lo dices, que hay mucho de fondo en esto y que al final del día, pues el poder termina cambiando a las personas. Mira, se me hace inconcebible el tipo de señalamientos y arrebatos que tienen, que solo se pueden entender a la luz de quien tiene poder y empieza a descomponerse. Particularmente me preocupa la figura de Alejandro Gertz Manero, el fiscal general, porque creo que son ya muchos los señalamientos que se le han hecho. Para mi gusto, cuando lo conocimos y empezamos a seguir su trayectoria, pues pintaba como un hombre de una rectitud y de una transparencia y de un comportamiento ético fuera de serie, pero hoy, a la luz de sus escándalos personales, caray, empiezas a dudar de muchas cosas. Y luego de los arrebatos que le señala el propio Julio Scherer, pues sí es de preocupar. Un hombre que en este momento es más noticia por sus problemas personales que por sus resultados, que son muy magros en materia de justicia. No hay resultados. En cuanto se refiere. La señora Sánchez Cordero, pues un doble lenguaje que para mí no es nuevo, ya la habíamos escuchado y visto anteriormente con su doble juego, que es un juego perverso también en cierto sentido. Y pues bueno, Julio Scherer, que viene arrastrando en este momento el apellido de su padre, pues es una gran figura finalmente dentro del periodismo, ¿no? Y además pues un hombre que ahora está súper cuestionado. No sé cómo vaya a acabar esto, pero evidentemente sí es un golpe duro para la administración del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, las diferencias, eso es parte de lo que hoy escuetamente Olga Sánchez Cordero, entrevistada en lo que en el argot periodístico le hablamos el chacaleo, allá en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, le preguntaron sobre el tema y dijo, a ver, no voy a hablar de esto, voy a hablar de la magnificencia del aeropuerto. Oiga, pero igual que el presidente, ¿qué igual pasa? Que el presidente que se lavó las manos diciendo que no le iba a entrar al tema porque ese tema se tenía que ver en los juzgados. Una manera muy facilona de esquivar un problema que realmente es de él y que realmente también es de la señora Cordero. Sí. Pero así son. Como no hay salida en esto, como es un pleito ahora sí entre ellos, pues no encuentran cómo explicarlo, ¿no? No, bueno, no le explican, pero lo que dice en dos palabras Olga Sánchez Cordero, de ahí podemos sacar hilo para
hacer muchísimas cosas. Dice, sí, sí hay diferencias. No, bueno, ahí están más que obvias. Eduardo Manzanares. Así es, mira, si algo pudiese opacar el discurso, la narrativa del Ejecutivo por la inauguración de hoy del aeropuerto Felipe Ángeles, es precisamente el tema de Julio Scherer con Alejandro Gertz Manero y Olga Sánchez no es Cordero. Casual, ¿eh? Es lo que lo opaca. Lalo, no es casual, ¿Mandé? ¿eh? No es casual. ¿El opacamiento? No, Sí. no, en la política no hay casualidades. No hay casualidades en la política. Y esto vaya, quizá no le quiso entrar ni Olga Sánchez Cordero hoy, aunque por Twitter sí, y obviamente lo negó, pero yo no conozco a ningún político que acepte cualquier acusación en su contra. El propio Javier Duarte salió a defender su inocencia y bueno, pues ya vimos todo lo que sucede. Ahorita está en la cárcel, ¿no? Pero Olga Sánchez Cordero el fin de semana dijo, no es cierto, eso son puras mentiras. Hoy Andrés Manuel no lo quiso abordar porque le iban a opacar su fiesta de cumpleaños de 3 años, pero de que le va a querer entrar, o de que le va a tener que entrar al tema. Claro que le va a tener que entrar al tema a partir de mañana, porque no lo van a soltar. Y esto el propio Ejecutivo Federal lo sabe y ya está pensando en cómo empezar a darle la vuelta y hacia dónde querer distraer la atención de la sociedad. Porque esto es una bomba de tiempo. Y si algo lo va a dejar marcado Andrés Manuel, son 2 cosas hasta el momento. Una, la casa gris de su hijo y este pleito, esta ruptura al interior del que fuese su equipo más cercano, sus confidentes, sus asesores, como lo son estos 3 personajes. Y vaya que lo están tambaleando. Y esto sí le puede pegar muy duro a la administración de López Obrador. Bueno, déjenme nada más mencionar, ahorita que mencionabas tú la Casa Gris, el hombre que lo apoyó al presidente por muchos años en los aspectos principalmente legales, fue Julio Scherer, ¿sí? Lo protegía a él, protegía a su familia. Y bueno, esto es elucubración absolutamente mía. El tema de la Casa Gris aparece después de la renuncia de Julio Scherer y todo empieza a embonar y a generar una enorme bola de nieve que se le ha venido encima al presidente López Obrador. Eduardo Torreblanca. Bueno, no sé si eso se presta a una sugerencia de que Scherer echa a andar la pelotita Claro. Pero bueno, lo que sí es cierto es que finalmente es una vergüenza que una persona se mantenga en un cargo público como el de Gertz Manero. Después de estos escándalos debiera presentar inmediatamente su renuncia por el daño que le hace no solamente a su jefe y supongo también amigo, sino por el daño que le hace al país, porque finalmente no es posición menor la que tiene. Y como yo coincido con lo que mencionó Víctor, yo también tenía una idea de que era una persona intachable, proba, responsable, con ética, con principios, con decisión. Y sé por las columnas políticas que en un intento del secretario de Gobernación por tratar de allanar las diferencias entre ambos, salió peor el asunto de un encuentro que tuvieron los 3, en donde acabaron casi a la punta de recordar la progenitura del otro. Y eso, la verdad que lo único que hace es que obliga que el secretario de Gobernación, como digamos coordinador del gabinete, o bien el propio presidente, o el segundo, por instrucciones del presidente de la República, diga, hasta aquí, se acabó. Bueno, uno ya está en la calle, el otro también a la calle, vámonos, se acabó ese asunto. No, esas son las soluciones extremas que requiere este país ya, porque están evidenciando la poca fortaleza de un equipo de trabajo que está al interior muy dividido y muy concentradas las decisiones en el grupo duro, en el grupo fuerte, en el grupo extremo de la llamada izquierda que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Sí, a ver, dejarlos fuera. Y con el paso del tiempo, Eduardo, Sí.
Con el paso del tiempo, con la cercanía al proceso electoral de sucesión presidencial, más se va a poner ríspido el asunto porque cada vez va, obvio que el poder llama la atención de la gente que está alrededor del propio Ejecutivo y todos quieren ahora sí que hacerle ojitos para tener la bondad de su dedo. Entonces, esto se va a poner todavía peor porque se acerca el proceso electoral. Claro. Sí, pero además... tiene que tapar estas manifestaciones, porque si no las permite va a ser un tianguis eso, un tianguis político, no sabes. Víctor. Mira, no sé en el tema de Hertz Manero, porque no está actuando de la misma manera, por ejemplo, de la que actuó con Santiago Nieto cuando su boda suntuosa, porque va en contra del discurso de austeridad del gobierno federal. Vaya, con todo lo que se le ha comprobado, con todo lo que ha salido de Hertz Manero, a mí me llama mucho la atención del por qué no ha actuado de la misma manera. Por una boda que a final de cuentas le costó dinero, y no se habló de que el dinero que se ocupó fue dinero público, sino una boda suntuosa, a todo lo que se ha ido señalando del propio Hertz Manero. Vaya, a la misma riqueza que tiene y que ha ostentado a lo largo de todos los años Olga Sánchez Cordero como ministra. ¿A quién le deberá ahí más? Están las fotos de las revistas del Jet Set, el tipo de casa que tienen. Entonces, ¿por qué? Ahí sí no entiendo. Ahí sí no entiendo el actuar de Andrés Manuel, fíjate. ¿A quién le deberá más? ¿Sí? Porque dependiendo de eso es el machetazo que le puedes dar. Uno pensaría, no, Julio Scherer, no, hombre, son uña y mugre, están ahí permanentemente, y las últimas 2 veces que han hablado de Julio Scherer se ha lavado las manos, ha dicho, bueno, pues ese es el problema de Julio Scherer. ¿Sí? En el caso de Olga Sánchez Cordero, mira, de florero a florero. No sé qué piensan, Víctor. Sí. Bueno, sí, a ver, aquí hay 2 asuntos también que yo creo que son importantes. Eso todavía se discurre entre la cuestión de la imagen y la percepción. Difícilmente creo que alguien vaya a ser castigado por la vía legal, judicial, en fin, no creo que lleguemos a esos terrenos. Esto va a quedar en una broncota. Qué triste, sí, ¿no? En la que el presidente va a tener que meter orden precisamente para salvar su proyecto, ¿no? Pero pues finalmente es cuestión de imagen, percepción, que es la que luego a la larga termina afectando a una administración y marcándola, como bien dicen. Pero no creo que vaya a afectar a ninguno de los involucrados, al menos desde la perspectiva legal, judicial. Pero ¿no? quiso meter orden. Ahora, hay que tomar en cuenta otro factor. Perdón, rápidamente. Debería. También hay que partir de que parte de este pleito se deriva también de las declaraciones de otros pillos de cuello blanco, que ahora resulta que son los ofendidos. Personajes oscuros, personajes que le hicieron un gran daño a este país y que ahora pues están haciendo señalamientos y acusando, ¿no? Yo de entrada ahí pondría mi distancia porque no creo que merezcan un ápice de confianza ni mucho menos, porque pues qué casualidad que ahora antes eran malos y ahora son los ofendidos, ¿no? Me refiero a, ya saben a quién, a Collado y todos estos personajes. Ok. Sí. Vea, interesante. Ancira, Collado, todos ellos que ahora se dicen ultrajados en su buen nombre y en sus dineros. Pues, ¿cómo? Es la justicia selectiva, lo que hemos manejado ya aquí. Y ahí se va a mantener. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Sí hay justicia selectiva, y quien más ha demostrado que hay justicia selectiva a lo largo de este periodo de administración pública federal es precisamente Hertz Manero. Hertz Manero, que llegó a la Fiscalía General de la República con la aprobación total del Senado de la República, dándole ese voto de confianza, y cuando ha demostrado con hechos que ha sido selectivo en cuanto a la procuración de justicia. Hay que ver nada más el caso de su excuñada, cómo la tiene en prisión, cómo ha logrado manejar la justicia mexicana a su favor en contra de quien él considera que son los enemigos, y lamentablemente se está llevando entre las piernas al propio Ejecutivo. Si es que el Ejecutivo no quiere dar el manotazo en la mesa contra Hertz Manero, y parece que no lo va a hacer, no sé por qué, pero lo ha demostrado Hertz Manero ser, a final de cuentas, un hombre muy poderoso que está poniendo el mal
al nombre y a la trayectoria y a la supuesta congruencia del Ejecutivo Federal el día de hoy. Rápidamente, para cerrar el tema, después de lo que acaban de decir, coincido contigo, Eduardo, y seguramente Torreblanca y Víctor Hugo, el gran poder que tiene Gertz Manero. ¿En qué piensan ustedes que va a acabar este escándalo que se destapa de manera mucho más oficial el fin de semana con lo dicho por Julio Scherer? ¿En qué va a acabar? ¿Es un escándalo nada más? Empiezo contigo, Eduardo Torreblanca. Si tú no paras esto, al rato vas a tener a todas las diferencias que evidentemente existen en esa gran familia morena, ¿no? Y al rato no te la vas a acabar, porque las fuerzas de la sucesión va a destapar una serie de posiciones encontradas que tendrán naturalmente que expresarse. O sea, es de naturaleza propia de un proceso político que busca el poder, ¿no? Pero si tú no detienes esto, bueno, al rato no te aguantas la fiesta, al rato no vas a poder parar esa fiesta. Y yo creo que es gravísimo para el país y para la figura del presidente, para el que es tan importante ser un personaje políticamente querido. Ok, Eduardo Manzanares. Así es. Mira, colegas, Andrés Manuel está acostumbrado a atacar al mensajero y no fijarse en el mensaje. El problema con Julio Scherer es que no puede atacar al mensajero. Por eso la desviación del tema el día de hoy, por eso pues ya será la Suprema Corte de Justicia quien determine las situaciones, porque no puede atacar al mensajero en este mensaje, y eso es lo posiblemente que le puede estar causando mucho daño de aquí a que venga la campaña electoral. Muy bien. Cierro contigo, Víctor. En un país con mediana cultura de la legalidad, que no lo somos desafortunadamente, no tenemos ni la cultura de la legalidad ni la cultura del derecho, podríamos esperar muchas cosas, entre otras la renuncia o la salida de Alejandro Gertz Manero, que ya es una larga historia. Sin embargo, vuelvo a reiterar, no creo que pase eso. Lo que va a ocurrir es que pues se le va a apostar al tiempo, ¿no? Ahí entre ellos van a arreglar sus trapitos y finalmente van a dejar que transcurra el tiempo y que pase. Desafortunadamente, ¿no? Porque finalmente se demuestra de nueva cuenta que en este país las instituciones son instituciones hechas a modo de los políticos y no a modo de una sociedad que tanto necesita de la solidez de instituciones que con el tiempo. No lo tenemos. Pues ojalá que esto último que mencionas, Víctor, no se cumpla, porque sería tristemente lamentable ver pasar escándalos y escándalos y escándalos, como lo hemos visto pasar a lo largo de muchas administraciones, y que no pase absolutamente nada. Bueno, rápidamente una última vuelta. Yo quisiera pedirle a Eduardo Torreblanca que nos ayudara a entender esto que se aprobó. Se autorizó lo que le llaman también la cobranza express, o este crédito de nómina con cobranza delegada, que ya prácticamente nació muerta, pero ahí está todavía vigente. Es como la tienda de raya, pero en la moderna, ¿no? O sea, te cobras primero sobre los préstamos que te han ejercido, antes de dárselo al pan de en la mesa a tus hijos o a tu esposa, antes llegará al banco o a la institución financiera que te prestó. Y la verdad es que me parece que fue muy desafortunada la decisión de echar a andar esto a tales extremos que el presidente compromete su voluntad política para vetar el asunto. Y me parece que lo único que demuestra es la falta de consistencia de quienes procuraron estos cambios que a todas luces no me parecen propios de un país civilizado. Pero esto ya se hacía, ¿no? Pues no que yo supiera, no al menos de esta manera que se pretende hacer, y a mí me parece, la verdad, fue muy desafortunada la decisión. Eduardo Manzanares. Se hace con los créditos bancarios el mismo banco. O sea, si tú, por ejemplo, le debes una tarjeta de crédito de X banco y tienes una cuenta de débito en el mismo banco, el banco se cobra a final de cuentas, pero tú estás ahí ahora sí que depositando tus ingresos en una institución bancaria. Aquí por decreto es lo que iba a suceder, sobre todo con los burócratas, porque le pegan a los burócratas de los créditos que iban a solicitar. Primero les iban a cobrar esos créditos, esos préstamos a través de su nómina. Se los iban a quitar de la nómina. Entonces coincido con Eduardo, era
la versión moderna de las tiendas de raya. Y es por eso que tiene que salir el presidente López Obrador, bueno, pues a decir, si se sigue aprobando y sigue dando este paso, voy a vetar la ley. ¿A quién se le ocurrió realmente? Si lo están haciendo con la intención, y vuelvo a hablar de que sí, fue Morena, desde luego, ¿no? Pero y en la política no hay casualidades, porque probablemente lo lanzan precisamente para que el Ejecutivo diga, no, espérense, yo los voy a proteger, porque aquí no va a suceder esto, porque yo soy el protector de todos ustedes y del bienestar del país, así que la voy a vetar. Entonces, existen esas dos vertientes, ya sea que lo hicieron realmente por tontería o de plano lo hicieron para que se pudiera poner la capa de Salvador el presidente López Obrador. ¿No es violatorio de la Constitución, Víctor? Debe ser, claro. No, supongo que sí, ¿no? No soy enterado en este sentido si la Constitución entra aquí o no, pero por puro sentido común creo que es un abuso. Mira, sí comparto con Lalo esas dos posibilidades. Siempre existe, ¿no? La del policía bueno y el policía malo, ¿no? Como parte de un juego. Pero también hay una cuestión que podría ser clave en esto, los cabildeos que hacen también los bancos, que no son cosa menor. La relación de los mexicanos con los bancos ha sido tortuosa y tormentosa, porque también ahí hay muchas cosas que corregir y que cambiar, y no sé si Lalo esté de acuerdo con esto, Lalo Torreblanca, pero la verdad es que nuestros bancos han sido muy abusivos en este país, han sido muy abusivos y la relación con ellos es terrible. El principal flagelo que tiene la clase media en este país son los bancos, precisamente por los intereses tan altos. No en balde los bancos extranjeros aquí han hecho de este país, se han servido con la cuchara grande a más no poder en deterioro de la economía de los mexicanos. Esa es mi percepción y sí creo que ahí hubo una intención también de los banqueros de quererse dar un puntito más. Total, ¿qué tanto es tantito en una larga lista de agravios que han tenido para con los mexicanos? Antes de que le entres al tema, Eduardo Torreblanca, déjame plantear aquí también una duda, porque creo que el auditorio requiere saberlo. Estamos hablando en torno a esta cobranza express, ¿en torno a los bancos o en torno a las SOFOMES? En torno ¿Y cuál es bancos, la diferencia? ¿no? Bancos. Acuérdate que las sociedades financieras de objeto múltiple no tienen la capacidad de captar recursos del público. Eso solamente presta. Pero se nos pierde de vista un asunto o un apellido que quisiera aparecer sobre la mesa de una persona que está muy cercana del presidente y que sí tiene, ese sí le da la chispa para estas ocurrencias. Salinas. Es el Salinas estilo, Pliego. Carlos Salinas. Sí, Salinas Pliego. No, Ricardo Salinas Pliego. No, bueno. Iba a ser tiene unos sistemas de cobranza. Ay, échale, ¿eh? No sabes qué sistemas de cobranza tiene, ¿eh? Me parece que tiene el sello de la casa, esa iniciativa. Sí, de acuerdo. Fuertes declaraciones, mi querido Eduardo Torreblanca. Bueno, pues digo, me parece. Igual me puedo equivocar. No. A ver, Manzanares. Cuando el río suena es porque agua lleva, y sí, yo le veo muchos tintes de este salinismo de Salinas Pliego en esta situación, y hay que poner sobre la mesa entonces quién es el banco o qué institución bancaria está trabajando de la mano del gobierno para los créditos a los burócratas. Sí. Banco Azteca. Sí, recordemos la iniciativa de los dólares, ¿no? ¿Te acuerdan? ¿No? Sí. Que los iba a comprar automáticamente el Banco Central Mexicano, lo que le sobraba a la banca comercial. Esa tuvo un padre, ¿no? Evidentemente, esa iniciativa. Bueno, está finalmente... Así es, entonces yo ahí sí coincido con Eduardo, ¿eh? Finalmente nació muerta. Pues no nació. Sí, no, nació muerta. Sí, nació muerta faltaban todavía. Porque la tenía que vetar el Ejecutivo, ¿no? Muy bien, pues bueno. O por lo menos si no nació muerta, nació sin esperanza de vida. Vámonos rápidamente a una pausa y volvemos para opinar.